La diferencia sobre todo en el partido de hoy ha sido la pegada del Valencia. Sí, yo creo, bueno, sabíamos que aunque a priori parecía un partido fácil, para nada iba a ser así. Sabíamos que bueno, el Jerez jugaba su última carta hoy para la salvación, iba a venir muy motivado y nosotros teníamos que estar concentrados para no vernos sorprendidos. Y la verdad es que bueno, yo hemos empezado bien el partido dominando, pero nos han cogido ahí en 2 o 3 contras y una de ellas ha sido el 0-1 y luego pues nos ha tocado apretar para remontar el partido. La verdad es que ha sido complicado, el Jerez yo creo que ha hecho su partido y ha tenido sus opciones poniéndose antes en el marcador, pero bueno, nosotros hemos sabido reaccionar y yo creo que la victoria ha sido merecida. Pablo, el gran titular de la noche es que Valencia el año que viene va a jugar la Champions. Sí, por fin, ¿no? Yo creo que después de 3 temporadas el club, el equipo vuelve donde le corresponde, que es la Champions. Yo creo que es para estar contentos, ¿no? Yo creo que bueno, que era el primer objetivo, el objetivo marcado para esta temporada y se ha cumplido. Y la verdad es que hay que estar contentos, ¿no? Ahora esperemos que sea como terceros, también lo tenemos bastante bien y esperemos que sea como terceros para entrar directamente. Pablo, ¿mejor lo de jugar de interior o de extremo derecho que lo de lateral? Bueno, mejor jugar, ¿no? Uno lo que quiere es jugar, está claro que bueno, que uno está más habituado, ¿no? Y se encuentra más cómodo en su posición natural, pero bueno, en circunstancias si tengo que jugar en otra posición, ya sea lateral o en la otra banda o donde sea, ¿no? Intento acoplarme y hacer lo que tenga que hacer en cada posición y sobre todo pues intentar darlo todo en cada posición. Pablo, ahora que ya está decidida la clasificación para la Champions y nadie duda que Valencia va a ser tercero, ¿es el momento quizá de que sepáis también si vais a tener el mismo entrenador la temporada que viene? Bueno, yo creo que habrá tiempo, ¿no? Es cosa del club, el club sabe lo que tiene que hacer y bueno, nosotros, tanto el entrenador como los jugadores, estamos en la misma, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar realmente, ¿no? Este verano, porque ya empiezan a salir muchas cosas de salidas, de fichajes y bueno, ya sabemos que cada vez que se va acercando más el final de temporada, más rumores hay, más se habla de estas cosas. Y bueno, soy de los que dice que hasta que no acabe la liga prefiero no hacer caso de esas cosas, que luego ya en vacaciones, ¿no? Y durante el verano hay tiempo para hablar de todo eso. Bien. Por cierto, Pablo, uno de los rumores hablaba de ti, de una posible interés del Chelsea. Sí, lo vi, pero bueno, tampoco le hago mucho caso. Yo estoy centrado ahora en el equipo de el Valencia. Lo leí el otro día y bueno, sí es verdad, siempre es bueno, ¿no? Que clubes tan importantes se interesen por uno, pero bueno, como digo, no intento no hacerle caso y mi cabeza ahora mismo está en el Valencia, no en esas cosas. Bien, Gracias.